Nosotros vivimos en tiempos muy peligrosos. Las noticias anuncian cada día un nuevo desastre. Una pandemia, terremotos, huracanes, guerras, robos. Uno no sabe por dónde ir o qué pensar, puesto que parece que hay un peligro tras otro con la posibilidad de otro más casi cada día. Pero la verdad es que aunque esos desastres naturales son peligrosos, hay otros peligros aún más catastróficos que nos están amenazando hoy en día. Peligros morales que están poniendo toda la cultura de cabeza. Peligros familiares que destruyen el fundamento de la sociedad. Peligros sociales que están cambiando la misma estructura de la familia y de la comunidad. Y sobre todo, peligros espirituales que están debilitando la iglesia y convirtiéndola en una fuerza totalmente marginada. No cabe duda, vivimos en un tiempo extremadamente peligroso. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia en medio de estos tiempos peligrosos? ¿Cómo estamos manejando las amenazas y los peligros? Lamentablemente, muchos cristianos y muchas iglesias están durmiendo en medio de la tormenta. Algunos están tan metidos en sus ritos y sus tradiciones que ni se dan cuenta del huracán alrededor. Otros creen que es mejor rendirse que luchar, entonces se han conformado al espíritu del mundo. La pregunta es, ¿cómo debe la iglesia enfrentar los tiempos peligrosos? Por si acaso, esta pregunta no es nada nueva, sino es tan antigua como la misma Biblia. De hecho, el apóstol Pablo advierte a su emisario misionero Timoteo de esta misma situación en 2 de Timoteo 3. Esta carta es la última de Pablo, escrita poco tiempo antes de su muerte. La carta revela una gran urgencia en el corazón de Pablo. Él sabía que ya había llegado al final de su vida y que llegó el momento para pasar la posta del ministerio a la próxima generación. Pero él tenía varias preocupaciones que él expresa en este pasaje que quiero exponer en esta prédica. 2 de Timoteo, capítulo 3. El tema que vamos a compartir es cómo enfrentar los tiempos peligrosos. El texto, 2 de Timoteo 3, 1 al 17, dice: También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, interés, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
cómo enfrentar los tiempos peligrosos. Quiero contestar dos preguntas. Primero, ¿cómo son los tiempos peligrosos en que vivimos? Y segundo, ¿qué necesitamos para poder perseverar en estos tiempos peligrosos? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo son los tiempos peligrosos en que vivimos nosotros? Pablo empieza en el verso 1 diciendo, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Por lo general, cuando nosotros pensamos en los últimos días, pensamos en el futuro, en ese espacio de tiempo justo antes de la segunda venida de Cristo. No obstante, aunque la Biblia, por supuesto, habla de ese momento futuro y ese momento crucial en la historia, tiene otra cosa en mente cuando se refiere a los últimos días. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, cuando Dios hizo un montón de señales sobrenaturales, Pedro anuncia en Hechos 2, 16 y 17, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro anuncia que todas las señales sobrenaturales que se veían en ese momento, el día de Pentecostés, significaban que los últimos días ya empezaron. O sea, el día de Pentecostés, hace 2000 años, fue el inicio de los últimos tiempos. Juan dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y Pablo, explicando la realidad en la iglesia de Éfeso, le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, según los líderes del Nuevo Testamento, los últimos días ya empezaron. Es verdad que la culminación de estos tiempos finales no vendrá hasta la segunda venida de Cristo, pero con su primera venida, los últimos días ya empezaron y nosotros vivimos en medio de ellos. Y según Pablo, son tiempos muy peligrosos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son tiempos peligrosos? ¿Cuál es la causa de todo este peligro? ¿Y cuál es la naturaleza de los peligros que vamos a enfrentar? La respuesta de Pablo, de verdad, es un poco sorprendente. Él dice en el verso 2 que la causa de esos peligros es porque habrá hombres. Y él sigue dando una lista de 19 características de esos hombres que causan los tiempos peligrosos que la iglesia tiene que enfrentar. Interesante, ¿no? Pablo dice que el mayor problema viene de los hombres, de seres humanos que van a causar problemas para la iglesia. En vez de explicar las 19 características que Pablo menciona, déjeme resumir rápidamente una descripción de ellos para luego mencionar algunos peligros que nosotros estamos enfrentando en la actualidad. Pablo dice que estos hombres eran hombres malvados, de carácter malvado y con intenciones malvadas. No obstante, llegaron a tener una llegada en la iglesia, a pesar de esas características. Y hasta meterse en las casas de la gente y enseñar a muchos sus doctrinas falsas. Son tiempos peligrosos, dice Pablo, porque ese tipo de gente ejerce una influencia y distorsiona el cristianismo y hace mucho daño en la vida de los hermanos. Y esa realidad no es solamente algo antiguo. Está pasando hoy en día también. Hay en la actualidad falsos maestros que tienen mucha cabida en la iglesia evangélica y están haciendo mucho daño. Y eso nos dice mucho acerca de la maldad de ellos. Pero también nos dice mucho acerca de la condición de la iglesia. Una iglesia que permite que esos falsos maestros tengan tanta influencia es una iglesia débil. De hecho, me parece que las características que Pablo describe de los falsos maestros ilustran los peligros más preocupantes que nosotros tenemos que enfrentar en nuestros tiempos. Yo veo por lo menos 3 peligros muy comunes que quiero compartir. Primero es el cristianismo cultural.
Pablo describe a los falsos maestros en el verso 5 diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, estos hombres no eran gente de afuera, no eran paganos de la calle, sino ellos llevaban la etiqueta cristiano. Ellos tenían toda la forma externa de un cristiano, asistían al culto, seguían sus ritos, participaban en sus actividades, hablaban el mismo vocabulario, pero ellos negaron el poder del cristianismo. Es decir, sus vidas, aunque daban cierta evidencia de un cristianismo, en verdad contradecían la esencia de lo que debe ser un cristiano. Su cristianismo era netamente superficial y externo. Por eso, no llegó a transformar sus corazones, sus prioridades, su forma de pensar. O sea, era como su cultura. Es parte del ambiente, parte de su rutina, parte de sus tradiciones, pero no es algo vital que controla el corazón. Existe hoy en día un peligro muy amenazante, un peligro incesante, el peligro de un cristianismo cultural, donde nos vestimos de cristiano, donde usamos el lenguaje de cristiano, donde cantamos las canciones cristianas, pero donde el poder de Cristo nos llega a transformar y controlar nuestras vidas de verdad. Ese peligro es evidente entre nosotros y es enormemente devastador. El cristianismo cultural. El segundo peligro es un cristianismo consumista. Pablo revela ese riesgo cuando él describe lo que ellos más amaban. Se observa tres amantes principales de esos falsos maestros. Primero dice que son amadores de sí mismos, o sea, narcisistas, gente totalmente absorbida con ellos mismos. ¿Cuál es la cosa más importante? ¿Cuál es el principal enfoque de sus vidas? Ellos mismos. Su principal amor no es un amor por Dios, un amor por los demás, sino es un amor dirigido hacia ellos mismos. Pero hay más. Pablo dice que también son avaros, o literalmente amantes del dinero. Su segundo amor es el billete, el materialismo. Aman la plata, entonces su vida está dirigida hacia el adquirir más y más. Ya no es suficiente tener un celular, necesitan el más moderno, el más caro. Ya no es suficiente tener televisor, yo necesito el más grande, el más avanzado. Y así es en toda la vida. Aman el dinero y lo que el dinero puede comprar. Luego, en el verso 4, Pablo dice que son amadores de los deleites más que de Dios. O sea, son hedonistas. Sus corazones están controlados totalmente por los placeres. Aquí encontramos el corazón del cristianismo consumista. Dios no es el centro de su vida, sino es simplemente un instrumento para satisfacer sus gustos y sus placeres. Y la iglesia llega a ser un producto y ellos son los clientes. ¿Cuál es el propósito del producto? Satisfacer las necesidades y gustos del cliente. Dios para ellos llega a ser una marca que vamos a probar para ver si suple o no mis necesidades. Bajo un cristianismo consumista, lo importante ya no es la doctrina de la iglesia, lo que se cree, sus verdades, sino son los beneficios que se ofrecen. Ya no hay una disposición de servir y sacrificarse porque la gente está absorbida en la búsqueda de sus deseos. Soy fiel siempre y cuando estoy satisfecho. Pero cuando ya no me agrada, busco otra marca. Es por eso que el nivel de compromiso es tan pobre, porque muchos son clientes, consumistas. El cristianismo consumista es una idolatría que saca a Dios de su trono y pone al hombre en el centro de todo. Entonces, primer peligro es el cristianismo cultural. El segundo, el cristianismo consumista. El tercer peligro que nos amenaza hoy en día es el cristianismo conformista.
El conformismo es evidente cuando no hay una diferencia entre el cristiano y su vecino no creyente. Sus prioridades son similares, su conducta es similar, sus actitudes son bien parecidas a las del mundo también. O sea, en vez de separarse de la mugre de este mundo, los cristianos conformistas se visten de la misma mugre, pensando que así van a poder penetrar el mundo y ganar el respeto de los demás. Lamentablemente, lo que generalmente pasa es que el cristiano conformista se mancha tanto con esa mugre mundana que ya no puede distinguir entre la ropa sucia que ha puesto y su propia piel. Se ha perdido todo lo que le hace verdaderamente cristiano. Se pierde todo lo que le hace distinto. Cuanto más se conforma al mundo, menos y menos se parece a Cristo. Miren algunos ejemplos de ese conformismo en el texto. Pablo dice que esos hombres que causan tantos peligros son vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la diferencia entre su carácter y el de la gente fuera de la iglesia? Ninguna. Se han conformado totalmente al carácter del impío. Para el colmo, Pablo dice que esos hombres parecían a los dos magos en el tiempo de Moisés. La tradición judía decía que los dos principales magos en la corte de Faraón se llamaban Janes y Jambres. Cuando Moisés y Aarón se presentaron, ¿se acuerdan? Ante Faraón. Cuando se presentaron la primera vez y su vara se convirtió en culebra, ¿se acuerdan lo que pasó? Éxodo 7:11 relata. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los magos imitaron los mismos milagros y así se opusieron a Moisés. Pablo dice, de la misma manera que esos dos magos se opusieron a Moisés, así también los falsos maestros en la iglesia de Éfeso se oponen a la verdad del Evangelio. Se habían conformado a los caminos malvados de los magos. Tal fue su cristianismo conformista que parecían a Janes y a Jambres. Pero ese mismo conformismo es muy común hoy entre los cristianos. Si examinamos cuidadosamente el comportamiento de los que alegan ser cristianos con los que no lo son, la triste realidad es que casi no hay una diferencia. Los cristianos fornican tal como los no cristianos. Los cristianos piratean como los no creyentes. Los cristianos mienten e insultan y son impuntuales tal como los no creyentes. Y si comparamos lo que se cree acerca de temas de moralidad, como por ejemplo si el divorcio está bien o no, o si la homosexualidad es aceptable o no, o temas parecidos, las estadísticas muestran que hay muy poca diferencia entre los cristianos y el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los cristianos nos hemos conformado a las actitudes y a las convicciones y a la conducta del mundo alrededor. El cristianismo conformista ha contaminado la iglesia. Hermanos, Pablo dice que en los últimos días la iglesia experimentará tiempos muy difíciles, justamente por culpa de los hombres que viven vidas mundanas. Pero cuando nosotros miramos alrededor, notamos que los mismos peligros que Pablo advierte están presentes entre nosotros. Hoy en día, dentro de la misma iglesia, la iglesia evangélica, tú puedes observar un cristianismo cultural y un cristianismo consumista y un cristianismo conformista. Los mismos peligros son una realidad. Vivimos, hermanos, en tiempos difíciles. Ahora, si es así, ¿cómo enfrentamos esos peligros? ¿Qué necesitamos para poder perseverar en estos tiempos peligrosos? Los tiempos que
que ya empezaron y continuarán hasta que Cristo regrese. Bueno, gracias a Dios, Pablo menciona dos cualidades que tenemos que desarrollar si vamos a perseverar fieles en estos tiempos peligrosos. Dos cualidades que tenemos que desarrollar. La primera cualidad es el coraje para marcar la diferencia en este mundo. El coraje para marcar la diferencia en este mundo. Lo interesante de este pasaje es que nos hace ver que el peligro más amenazante para la iglesia en la actualidad no viene desde afuera, como solemos pensar, sino desde adentro. Siempre esperamos persecuciones y oposición que viene desde afuera. Eso es normal. Y como la historia eclesiástica muestra, esos peligros no destruyen la iglesia, sino la hacen más fuerte. Pero lo que puede destruir una iglesia es algo interno. Es cuando sus miembros optan por vivir nada más que un cristianismo cultural, donde su cristianismo ya no es vital, sino es algo externo, ya no es algo radical, sino algo domesticado. Lo que puede destruir la iglesia es un cristianismo consumista, donde la iglesia está absorbida en ella misma, donde los cristianos se ven como clientes buscando su propia satisfacción en vez de la gloria de Cristo. Y lo que puede destruir la iglesia es un cristianismo conformista, donde el cristiano ya no marca una diferencia observable entre su vida y el mundo. Esos pecados paralizan la iglesia y la hace insípida e incapaz de cumplir su verdadera misión en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que marcar una diferencia. Lo que me llama la atención en este pasaje es cómo Pablo muestra que Timoteo tiene que tomar decisiones que van en contra de la corriente. Tiene que tomar decisiones de ser diferente, de ponerse adelante con valentía y decir, yo no voy a seguir ciegamente la cultura. No voy a ser pasivo. No voy a conformarme a este mundo. De hecho, 2 veces en este pasaje hay un contraste muy fuerte entre un camino y otro. Por ejemplo, en el verso 13, Pablo dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En el verso 14, Pablo voltea a Timoteo y le dice, pero tú no puedes ser como ellos. Tú tienes que ir por otro camino, tienes que ser diferente. También en el verso 10, después de mencionar todo lo malo de los falsos maestros, Pablo voltea a Timoteo y le dice, ellos son así, pero tú no. Tú tienes que ser diferente, no puedes ser como ellos. Mira lo que dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, interés, amor, paciencia. Si ya conoces el camino más radical, el camino del cristianismo bíblico, tienes que seguirlo con todo tu ser, lo que pase. Tienes que marcar la diferencia. Pero entiende, Timoteo, si tú marcas una diferencia, si tú sigues mi ejemplo, vas a sufrir ante el mundo. De hecho, Pablo le informa a Timoteo en el verso 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Marcar una diferencia trae el degrado del mundo y puede traernos su ira. Por eso necesitamos el coraje para rechazar las convicciones de este mundo, para rechazar las prioridades de este mundo y para evitar la conducta pecaminosa. Hermanos, si vamos a llamarnos cristianos, tenemos que vivir como cristianos en santidad. Tenemos que pensar como cristianos bíblicamente. Tenemos que creer la doctrina verdaderamente cristiana y tenemos que estar dispuestos a sufrir como cristianos. Tenemos que tener la valentía de marcar una diferencia, de exponer las mentiras alrededor y de cumplir las exigencias y enseñanzas del Evangelio.
La primera cualidad que necesitamos, la primera característica, si nosotros vamos a realmente perseverar en estos tiempos peligrosos, es tenemos que marcar una diferencia. Pero hay otra característica también. Es la convicción para mantenernos firmes en la verdad. Una vez más en el verso 14, Pablo muestra el contraste entre entre cómo Timoteo debe responder y cómo los falsos maestros respondían. Ellos van de mal en peor, dice. Pero tú, dice Pablo en 14, pero tú persiste, permanece, continúa, mantente firme en lo que has aprendido y te persuadiste. Los falsos maestros resisten la verdad, pero tú, Timoteo, tú tienes que amarla y seguir firme en todo lo que has aprendido y en las convicciones que has creído. ¿Por qué Timoteo debe permanecer en todo lo que él había aprendido? ¿Por qué? Pablo dice, es porque Timoteo sabe dos cosas. Primero dice, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Timoteo, las cosas que tú has aprendido de mí, de Pablo, y de tu madre, y de tu abuela. Son fuentes confiables. Han formado convicciones en ti. Pero segundo, y aún más importante, tienes que permanecer fiel en lo que has aprendido, porque la fuente de lo que has aprendido es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pablo dice en el verso 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo crecía con la Biblia. Desde muy pequeño, su abuela y su madre, y luego Pablo, le instruían en las cosas de Dios, en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, las convicciones que Timoteo tenía y que él tiene que mantener son convicciones basadas en las Escrituras. O sea, no estamos hablando de tradiciones o costumbres. Estamos hablando de la palabra de Dios. Tú has sido formado en la Biblia. Ahora mantén esas convicciones. Hoy en día todos quieren ser innovadores. Todos quieren algo más actualizado, algo más relevante. Por lo tanto, hay poca Biblia y muchos principios empresarios, mucha psicología, mucha autoayuda. Con toda la información disponible, los cristianos son más ignorantes que en cualquier época de la historia. Los fundamentos doctrinales se han roto. No hay discipulado en casa. Por lo tanto, no debe sorprendernos que haya falsos maestros en la iglesia y que los hermanos se caigan en sus trampas. No debe sorprendernos que haya tanta ignorancia de la Biblia en la iglesia, que muchos han sido convencidos por el falso evangelio de la prosperidad. No debe sorprendernos que hoy en día hay bastantes supuestos evangélicos que dicen que la homosexualidad es compatible con el cristianismo. Como dice Proverbios 29 y 18, cuando falta la profecía, o sea, cuando la palabra de Dios es escaso, el pueblo se desenfrena. Cuando hay poca Biblia, aún los cristianos se desvían del camino correcto y el pecado y los errores abundan. Hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar los peligros de los últimos tiempos si la fuente de verdad ha sido olvidada? ¿Cómo vamos a sobrevivir y mantener un cristianismo vital si nosotros no estamos llenando nuestras vidas y nuestras familias con la palabra de Dios? Cuando nosotros optamos por comida de otra fuente, cuando optamos por comida chatarra espiritual, empezamos a perder nuestra dependencia en la Biblia. Y la triste consecuencia es un cristianismo distorsionado. ¿Por qué la Biblia debe ser nuestra fuente principal de vida y ministerio? ¿Por qué? Pablo da 3 razones. Primero, solo las Escrituras pueden hacernos sabios para la salvación. Pablo reconoce en 3:15 las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto no significa que leyendo la Biblia me salvo.
La idea es que las Escrituras son el guía mostrando el camino de la salvación. La Biblia es la linterna que revela el camino hacia la salvación. Una salvación que se recibe a través de la fe en Cristo. Ningún otro libro, ninguna otra fuente tiene ese poder. ¿Por qué entonces gastamos tanto en enseñar y leer cosas que no tienen el poder de llevarnos a la salvación? ¿Por qué? Segunda razón, es porque solo las Escrituras tienen un origen divino. Pablo alega en el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sencillamente, la Biblia en su totalidad, cada palabra, cada libro, es consecuencia del exhalo de Dios. Las palabras en este libro, aunque llegaron a través de hombres pecadores, escribiendo con sus propios estilos, vinieron de la misma boca del Dios eterno. Por lo tanto, es verdaderamente la voz de Dios, la palabra de Dios en una forma escrita. Entonces, lo que dice la Biblia, dice Dios, porque ha venido del soplo de Dios. Tiene su autoridad, su sabiduría y su poder. No hay otro libro tan digno de nuestra sumisión. Tú dices, oh, cuánto quiero escuchar la voz de Dios. Aquí está, hermano, en su tanta palabra. Confía en las palabras de la Biblia y satura tu vida con ellas. Y la tercera razón, porque es la Biblia a la cual tenemos que aferrarnos, es porque la Biblia nos puede preparar para que seamos maduros en la fe. Pablo afirma que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, aquí es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres ser más como Cristo? ¿Tú quieres vencer el pecado? ¿Tú quieres crecer y ser fructífero? ¿Quieres ser sabio y santo? Es justamente el propósito por el cual Dios nos ha dado este libro, para hacernos maduros en la fe, para corregirnos cuando estamos mal y orientarnos hacia el camino correcto, para que estemos confirmados a la imagen de Cristo, no a la imagen del mundo. La clave para que tú puedas sobrevivir espiritualmente en medio de los peligros de este mundo es someterte radicalmente a la palabra de Dios. Separa tiempo todos los días para leer este libro. Ponte a meditar en ella para que cambie tu forma de pensar. Dedícate a obedecerla. Si vamos a evitar los peligros que nos rodean, tenemos que llenar la mente y el corazón y la boca, toda la vida, con esta palabra. Porque solamente este libro es verdaderamente palabra de Dios y tiene la capacidad de hacernos sabios para salvación y para santificación. Mantente firme en la verdad. Significa mantenerte en las enseñanzas de este libro. Sin duda, hermanos, habrá tiempos difíciles en el futuro, tal como hay en el presente. ¿Cómo vamos a poder permanecer fieles cuando los tiempos son muy duros? No seas ciego, ignorando los peligros alrededor. Más bien abre los ojos. Tenemos que marcar una diferencia entre nuestra vida y la del mundo. Tenemos que ser diferente, radical en fe, en amor, en sabiduría. Y tenemos que mantenernos firmes en la verdad. Hay muchos libros que tú podrías dominar, pero solo este libro de la Biblia tiene el poder y te da la promesa de hacerte sabio para la salvación y hacerte más como Cristo. Prepárate. Tiempos peligrosos vienen.